Vivimos en una sociedad en la cual, digo, está tan corrompida, los valores se han ido cada día generando. Es increíble ver que la sociedad ya ha perdido muchas veces ese margen de sensibilidad para con el otro. Es increíble ver que la gente, todos los días en las noticias, vemos asesinatos, muertes, y es algunas veces tan gráfico y explícito. Y es más, la gente se está queriendo o busca más ese morbo de querer ver y incrementarse. Increíblemente nuestra sociedad está rodeada de tanta corrupción, tantas desgracias, que solo es ver en las noticias y en cualquier sitio para darse cuenta. Te matan por un celular, te quieren violar, te secuestran y muchas cosas más. Y tú y yo vivimos en este mundo. Y tú y yo estamos en este lugar. Mi primera pregunta de la mañana es: ¿cuántos agradecen a Cristo, a Dios, por vivir en este lugar? ¿Amén? Y esta mañana vamos a tomar un tema muy bonito, un mensaje a la iglesia fiel pero infiltrada. Nosotros vivimos en un mundo, en un lugar congestionado, demacrado, peligroso, y estamos dentro. Pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, 12 al 17. ¿Pueden acompañarse? Capítulo 2, 12 al 17. Para el que no lo tiene, dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Este es un mensaje que da Dios, Jesús, da un mensaje a una de las 7 iglesias, y esta es la iglesia de Pérgamo. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, si eres fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti, para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que recibe. Nuestro tema de hoy es un tema que Dios manda un mensaje a una de las 7 iglesias en el Nuevo Testamento. 7 iglesias que están dados: está Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Efeso, Sardis, Esmirna. Y nosotros vamos a citar en Pérgamo un mensaje contundente, un mensaje muy directo. No sé qué a ustedes les ha parecido, pero para hacer un poco de fondo histórico, dice que la ciudad de Pérgamo era la capital de Asia Menor. Estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna, desde Esmirna, y al norte Pérgamo, y a unos 30 kilómetros del mar. Podríamos decir Lima, aunque Lima está un poquito más abajo, podríamos decir Chosica, está a unos 30 kilómetros de separación del mar, podríamos decir. Y esa era una ciudad próspera y grande. Pérgamo, dice, se hace famoso por una gran biblioteca, unos 200.000 pergaminos. Podría compararse o competir con la biblioteca de Alejandro, que también nacía o fundado ahí. En Pérgamo se dio origen a la industria del pergamino, que vino a sustituir el papiro en la composición de escritura de libros.
Era ciudad próspera porque ellos comenzaron a construir los pergaminos. ¿Qué más? Pérgamo estaba, dice, situada o estaba sentada en una colina a 300 metros de altitud. Y algo que lo hizo notable a Pérgamo, según este mapa, que estaba situado sobre una colina, es que destacaban muchos templos en la ciudad. Numerosos templos. Entre ellos, uno de los que más destacaban era estaba dedicado a Reus Soler, o sea, el dios Júpiter Salvador, asentada en la cima, en la plataforma, en una roca. También había otro templo destinado para el dios Esculapio. El dios Esculapio, ese dios, era conocido como el dios curandero. Y sus templos estaban cerca a los hospitales. Y la curiosidad es que siempre ese dios Esculapio tenía a su costado una vara con una serpiente enroscada. Siempre paraba. No sé, este símbolo significaba salud para los Pérgamos, para la gente de Pérgamo. Ahora, ustedes saben que esa actualidad, ese símbolo también está presente. ¿Ustedes saben por dónde está? ¿Dónde lo pueden ubicar? No, en el Antiguo Testamento, actualmente. En las boticas, las farmacias. Ustedes han visto en las farmacias una figura, un símbolo de tipo una cruz, una varita y enroscado una serpiente. ¿Lo han visto, no? Ustedes, si no, vayan a buscar por ahí, lo van a encontrar. Viene de Esculapio, el dios curandero. En Pérgamo también se distinguía especialmente como una promotora del culto al emperador. En ese tiempo Roma había conquistado toda esa zona y ellos tenían el dominio. Y los de Pérgamo habían hecho un templo para adorar al emperador, porque estaban agradecidos por la paz y la prosperidad que el imperio les había traído. En ese lugar, en Pérgamo, de los tantos templos, también había un lugar donde se adoraba al César como Señor. Se adoraba al César. Y no solo eso, sino se le entregaba un certificado a todos los que adoraban, se le entregaba un certificado como lealtad y obediencia a César. Y toda persona que vivía en Pérgamo tenía que hacer, y adicionalmente, después de rendir culto a César, después que haya pasado todo eso, podías adorar a otros dioses. Miren en qué situación vivía la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál era la situación? ¿Algo parecido en la actualidad? ¿Qué tipo de religiones, qué tipo de templos hay actualmente en Lima? Díganme uno, nómbrenme. Adventistas, Testigos de Jehová, Séptimo Día, Mormones, ¿La Viña? No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué más? Adventistas. ¿Qué más? ¿Comunista? Budista. Allá. Dios habla hoy. Israelitas. Dios es amor. ¿Qué más? Alfa y Omega. Y entre todos ellos estamos nosotros. Entre todos ellos estamos nosotros metidos. Estamos inmersos en una sociedad que está degenerada, una sociedad que está decayendo, una sociedad que ha perdido valores, también una sociedad en la cual hay diferentes tipos de cultos. Y en el medio estamos nosotros. Entonces, para un cristiano en Pérgamo era un compromiso difícil. Era un compromiso difícil. Era terrible. Era muy difícil de mantener sus convicciones en Pérgamo.
Y entonces Jesús manda un mensaje a ellos. Ustedes han puesto a imaginar vivir en un lugar en el cual es difícil mantener tu religión. Ustedes conocen el caso de los hermanos que están en China, ¿no? Ellos les es prohibido tener otra religión, ¿no? A ellos les cuesta la vida para tener su religión. Y nosotros estamos en un momento, no estamos todavía en una persecución, pero estamos en un mundo que nos cuesta muchas veces mantener nuestra convicción. Entonces, en ese tiempo, para una persona de Pérgamo, era un compromiso difícil. En el versículo 12-13, Jesús manda un mensaje para ellos. Jesús les enaltece a cada uno de ellos. Jesús conoce dónde mora el cristiano y a veces Dios nos lleva a lugares difíciles. Por lo tanto, si vivimos en un ambiente hostil, recordemos que Jesús sabe y conoce cada cosa que nosotros hacemos. Conoce el dolor que pasamos y Él nos ve y tiene una palabra especial para cada uno de los que viven ahí. Él conoce la situación en la cual tú vives. Ustedes han puesto a pensar, hablábamos, los que viven en los departamentos. Tú llegas a un departamento y tú eres un cristiano que quieres adorar a Dios y llegas a un departamento donde hay diferentes personas y te toca un vecino que todos los días pone salsa, reggaetón, cumbia, alto volumen y fiestas por acá, fiestas por ahí. Tú estás, no sé si les ha pasado o conocen los casos. Y tú cuando quieres poner tu música cristiana, supongamos abre tus ojos y comienzas a ir y al toque, apaga tu música, apaga, y llama al serenazo, llama a la policía, te sacan en las noches. No sé si les ha pasado. Y muchas veces dicen, ay Señor, ¿a dónde he llegado? ¿A dónde me cae? ¿A dónde he parado llegar? Sácame de este lugar. No sé si a ustedes les ha pasado o conocen de esos casos. Entonces Dios conoce dónde estás. Dios conoce el dolor que algunas veces pasamos, que padecemos. Y los hermanos de Pérgamo también padecían. Tenían todos esos procedimientos, entre comillas, para poder adorar. Tenían que rendirle pleitesía al César y recién poder, y tenían otras cosas más. Y Dios conoce cada uno de ellos. Sabía que en ese lugar había gente con título de falsos maestros que amenazaban. Hablábamos que en Lima actualmente también hay, en esta sociedad también hay gente que viene con un mensaje de parte de Dios, pero que engaña. Por ahí hay uno que dicen, hermanos míos, venga ahora y tú puedas recibir el barro bendito, el barro que a través de Israel, y tú te vas haciendo ahora, apúrate. La rosa santificada, la madera de Cristo en la cruz. No sé si lo han escuchado, yo solo. Y mucha gente sale corriendo. Para de sufrir, hermano. Y salen corriendo y buscan, invierten y dicen, porque sí. Oye, ningún historiador ha conseguido la cruz, el madero, pero ellos lo tienen y lo venden por pedacitos. Pero estaba rodeado de muchos falsos maestros, de muchos falsos personas que hablaban, enemigos de la iglesia. Y estaban rodeados. Nosotros también estamos rodeados de ese tipo de gente. Enemigos de la iglesia, enemigos de la fe. Gente que quiere engañar y acusar a la iglesia. Por eso Dios a los creyentes de ese lugar de Pérgamo los felicita por su fidelidad a pesar de todo lo que tenían. Dios los felicita y les dice, excelente, yo sé dónde moras, donde guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Los felicita. Pregunta, ¿tú guardas tu fe?
¿Guardas tu fe? ¿Guardas fielmente su nombre? ¿Amén? ¿Sí? Avanzamos. En el mismo 13, lo que vemos atrás, dice que los que han morado ahí, también algunos han muerto. Dice, algunos creyentes en Pérgamo murieron por su fe. Entre ellos está Antipas, versículo 13, dice que muchos murieron y en uno de ellos Antipas, que en la tradición lo señala como el obispo, como el pastor. Y en el 13, en el versículo 13 lo explaya, lo explica, lo dice. El Señor describe a Antipas como su testigo fiel, en griego pisto martus, que es mártir, que significa que alguien que da testimonio. Pregunta, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Amén? El pastor siempre comentaba una historia de un militar, un hermano es un pastor militar, no sé si ustedes lo han escuchado, pero si no les cuento rapidito. En el tiempo del terrorismo, en la zona de conflictos, en las zonas de la altura, de la sierra, ese hermano militar fue un domingo a una iglesia. En la iglesia todos los hermanitos pues, no, que sí, que vamos a morir por Cristo, yo tengo mi vida por Cristo y todo lo demás. Entonces él llegó con un grupo de militares, se puso un pasamontañas e ingresó a la iglesia. ¡Pah! Y rompiendo metralletas y todo lo demás, y le dijo a cada uno de ellos, así que ustedes son cristianos y ustedes están dispuestos a morir por Cristo. Muy bien, todos los que están dispuestos a este lado, los que no, vivirán. Y el más del 90% se fue encuestado. Solo unos cuantos se quedaron para morir. Y bueno, la historia, todo cuenta que ese hermano, ese pastor, se sacó del pasamontaña y se comenzó a llorar y decir, ay, hermanos. Pero esta hermana Antipas, testigo fiel, murió por su fe. Murió por lo que creía. Y no dudó. En medio de esa situación, él pagó por lo que él creía. Antipas dio fiel testimonio del Señor a pesar que esto le costó su vida, y él habló la verdad en todo momento. Y vivió según la verdad de la palabra, aunque no era popular en ese ambiente. Fue fiel hasta la muerte. La verdad en este tema, en este mensaje que vamos a leer, la verdad es el tema central en este mensaje. Mantenernos en la verdad. Después de haberlo felicitado, viene el reproche. Viene una observación de parte de él. Versículos 14 y 15. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Vean su texto. Dice, tengo unas cosas contra ti. ¿Qué eran esas cosas? A ver, pueden leer sus Biblias. Versículos 14 y 15. ¿Qué cosas eran lo que tenía? Después de haberlo felicitado, después de haberlo premiado, después de haberle sacado las virtudes, de que eran unas personas que mantenían, que no negaban su fe y todo lo demás, pero les dice, pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué era? ¿Alguien? La doctrina de Balaam. Mantienen la doctrina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué leen en sus Biblias? ¿Ha perdido su fe? ¿Eso dice el texto? ¿Ha perdido su primer amor? ¿Dice eso el texto? No. ¿Qué dice el texto? A poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Qué más? ¿Ha comido cosas sacrificadas? ¿Qué más? Fornicar. ¿Qué más?
¿Qué más le reprocha? ¿Qué más dice tiene contra esa iglesia? Esa iglesia que en el medio de toda esa inmundicia, de toda esa perversión, que ha mantenido su, pero tiene algo. Balaam, Balaam ya ha dicho. ¿Qué más? ¿Eso es todo lo que han encontrado? ¿Cómo dicen? Nicolaitas. De todas las cosas, Dios les dice, hay dos cosas importantes que Él tiene contra esa iglesia. Primero, dos cosas. Después de haberle premiado, de haberle sacado los puntos a favor, dice, pero tengo dos cosas contra ti. Algo tengo contra ti. ¿Y cuáles son? La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y qué son? ¿Qué es? Vamos a mirar rápidamente. La doctrina de Balaam, pueden ustedes ubicarlo en Números capítulo 25 y pueden ver. ¿Pero qué es? ¿Qué es la doctrina de Balaam? En el 14 otra vez dice, tengo cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina Balaam. ¿Qué era Balaam? ¿Quién era? ¿Cuál era esa doctrina en la cual Pérgamo había caído? Primero, la historia se encuentra en Números. Balaam era un profeta que fue contratado por el rey Balac para maldecir a los israelitas, pero Dios no lo permitió. La Biblia dice que no puede venir maldición sin causa. La bendición viene por obediencia y la maldición por desobediencia. Balaam conocía este principio y él aprovechó para su beneficio. A cambio de una recompensa, dice, aconsejó a Balac para traer maldición a los israelitas. Su estrategia fue provocar pecado entre los israelitas. Esa fue su estrategia. Vamos a seguir desglosándolo, pero esa fue la estrategia. En esta sociedad, que nosotros somos la luz y la sal, qué difícil es vivir, los que estamos algunas veces en empresas, qué difícil es vivir en esta sociedad que el compañero de trabajo te dice, hagamos algo provechoso para otros. ¿Les han pasado algunas veces? Tengo un negocito que tú y yo vamos a salir beneficiados. ¿Qué dices? Pero chitón. No sé si se las ha pasado. En mi empresa se desaparecen las computadoras como arte de magia. Las computadoras desaparecen. Es más, te dicen, no digas nada, si quieres te damos un overtime, o sea, un dinero más, si quieres te damos días libres o una computadora también para ti. Y todos felices. No sé si les ha pasado. Y muchas veces somos presas o podemos ser inducidos, tentados a caer. Pero lo más triste también es que dentro de la iglesia también hay personas que nos tientan a caer. Hay un dicho popular, hay un dicho en el país que dice, el enemigo de un peruano es otro, el enemigo de un cristiano es otro. Así que míralo, cuidado, mira lo que está al costado, cuidado, te estoy viendo. Míralo. Fuera. Míralo. Y Balaam era una persona que conocía los principios cristianos. Y a pesar de que conocía, entonces se me cae. Él utilizó una estrategia para hacer caer a los israelitas, provocar pecado. Dice Pedro, abandonó el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Hay gente que por un poco de dinero se olvida de sus principios, se olvida de sus fundamentos. ¿Correcto? Lo vemos todos los días. Y esto fue lo que hizo Balaam. Aconsejó a Balac, mira cuál fue la estrategia. Que envíe mujeres para seducir a los israelitas y hacerlos caer. Y así sucedió. Es terrible, ¿no? El compañero de trabajo que dice, oh compadre, vamos, una fiestita, eso. Pero un cristiano te invita a una fiestita, vamos a pasear, vamos al karaoke, ¿qué dices?
te presento una amiga, te presento una amiga. Evangelizas, algo, evangelizas. Lo traes a la iglesia, yo sé, yo confío en ti. Está un poco perdido, pero se puede. No confío en tu oración, sino con tu habilidad, dicen, con tu labio. Ay, Dios. Y eso fue lo que hizo Balaam. Aconsejó a Balaam que envía mujeres para seducir a los israelitas. Qué estrategia, ¿no? Y eso se había infiltrado en Pérgamo. Números dice, y le dijo Moisés, habéis dejado comida a todas las mujeres, aquí todas fueron causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Terrible. La doctrina de los nicolaitas, ¿qué era? En el 2.15 dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Lo único que sabemos por los estudios era que eran falsos maestros. Y el error de la iglesia en Pérgamo era la tolerancia de estos falsos maestros. Por eso es importante, y nosotros enfatizamos en la iglesia, en la viña, que cada uno de nosotros estudiemos. Levante la mano el que está en grupo de discipulado. Levante la mano. Los demás. Porque tú estudiando tu discipulado estarás dentro de la verdad. Y no vendrá un falso maestro a decirte, hermano, compra la rosa bendita. Ven, el manto sagrado, te lo doy. No vendrá ese tipo de personas. Y tú saldrás corriendo y dirás, sí, me ha dicho que tengo que hacer esto, y sales corriendo y llamas a los demás, vengan, vengan. No, si no, podrás identificar. Pérgamo había caído en eso, en la doctrina de los nicolaístas. Habían aceptado estos falsos maestros. Gente que se ponga adelante o gente que te lidere y que esté induciendo otras cosas. Y lo permitían. Algunos escritos señalan que era como una secta gnóstica que enseñaba a vivir en lo que ellos llamaban libertad. Pero no era libertad, era libertad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es cuando la iglesia comienza a malentender la libertad como libertinaje! ¡Qué terrible es cuando la gente comienza a perder ese sentido, esa diferencia! Todo le parece correcto. Es increíble que nuestros líderes nacionales roban, hacen de todo, y todavía son tan caraduras de volver a postular. Y nosotros nos peleamos entre nosotros diciendo, pero sí han hecho unas cosas y todo. Pero han hecho cosas malas. La iglesia de Pérgamo no ponían freno a los deseos de la carne. Permitían. Para los solteros. Ahora sí, porque yo no. Hay que ir con las cosas serias, las cosas correctas, como dice la Biblia. Voy con mi novia, con mi enamorada, voy a un viajecito de una semana, me voy, se va a ver, nómbreme un lugar. Cancún, ya Cancún. No. Vamos. Siendo enamorados, siendo novios o lo que sea, y se van a Cancún. ¿Que los dos solitos? Claro que los dos solitos. Ahora llámenme cucufato, no sé, llámenme como ustedes quieran. Pero hay un dicho, la carne, dos solitos, calor. Ah, su madre. No, Cristo está conmigo. Ah, no, güey. Por favor. Eso yo lo... Las cosas por lo que tiene que ir. Y la iglesia Viña es una iglesia de amor, ¿o no? ¿Ustedes se sienten amados? ¿Se sienten? Pero también es una iglesia que debe y mantiene lineamientos.
Pero Pérgamo no ponía freno a los deseos de la carne, permitía que muchas veces haya inmoralidades y haya cosas entre ellos. Malinterpretaron la gracia como una licencia para pecar. Qué triste. Judas, les dejo para que ustedes lo vean rápidamente, tengo que seguir. Pero malinterpretaron, confundieron. Y lo triste cuando ven una iglesia, un cristiano, es cuando cree que lo que está haciendo es correcto. Y dice, no está Dios, claro, pues Dios la perdona y pues la seguimos. No. Eso es lo más triste. En la iglesia de Pérgamo había permitido que ambas doctrinas se introduzcan en sus filas, en su iglesia. Algo como en Lima. Lima está rodeada de muchas doctrinas. Lima está rodeada de muchas cosas. Pregunta. ¿Hay algo que te está afectando? ¿Que te está quitando? Ambos problemas están relacionados con un alejamiento de la verdad. Completamente. Permitieron que el pecado comenzara a destruir la iglesia desde adentro. Un problema muy serio. A pesar de que estaban en una sociedad, en un mundo, trataban de mantener la fe, como dicen los primeros textos, versículos, trataban de mantenerse en su fe, pero tenían este gran, serio problema. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Actualmente también estamos así. Tal vez hemos sido víctimas de alguna de estas cosas. ¿Qué hago entonces? Apocalipsis 2:6, donde pronto, por tanto, arrepiéntete, si no vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos. Dios mismo da la solución. Dice, es volver a la palabra de Dios, la cual es la verdad absoluta. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En su mismo texto Dios les dice, arrepiéntete, ya te premié, ya te dije, pero tienes esto, y también una resolución. Y en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación con Dios? ¿Has permitido algunas cosas? Viene la corrección de Cristo en el versículo 16. La palabra que sobresale en este texto que hemos leído es arrepiéntete. Era el remedio más sencillo. El Señor nos dice que cambiemos nuestra forma de vivir. Tenía que arrepentirse en la iglesia y cambiar de actitud y de prácticas. Tenían que renunciar al seguir las doctrinas de Balaam y los nicolaitas. En otras palabras, cuando nos arrepentimos, llega una renovación, amanece algo nuevo para nosotros y podemos experimentar una nueva vida, algo nuevo. Debemos arrepentirnos pronto, según lo que dice el texto, porque el pecado atrae. Dice que una vez que está descubierto el pecado, ya no hay nada que hacer. Dios es misericordioso y paciente y quiere que cambiemos. Dios quiere que cambie. Dios quiere que nosotros decidamos hacer un stop a lo que estamos haciendo y hacer algo nuevo. Pero si nosotros somos necios, dice también, vendrá la ruina y la desolación. En otras palabras, ellos tenían que hacer un cambio de mente y actitud. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu actitud en esta mañana? ¿Cómo estás andando en esta sociedad corrompida? En esta sociedad que está completamente desgastada, inmoral. ¿Cómo está tu mente y tu actitud? ¿Mantienes tu fe? ¿Estás en la verdad?